una conexión imposible que cambió mi vida para siempre. Hola, me llamo Isabel, tengo 32 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Rincón del Duero, en la provincia de Valladolid. Mi vida hasta ahora había sido tranquila, casi rutinaria, pero aquella noche cambió todo para siempre. Vivía con mi marido, Sergio, un hombre dedicado a su trabajo, cuyas frecuentes ausencias por viajes de negocios se habían convertido en el telón de fondo de nuestra relación. Pero esa noche, su ausencia se sentía más fuerte, más profunda, como un vacío que llenaba cada rincón de nuestra casa. La casa era sencilla, una antigua casona de piedra en las afueras del pueblo, rodeada de viñedos y campos dorados. Allí, el silencio de la noche solía ser un refugio, pero esa vez parecía una presencia opresiva. La música que puse no logró alejar la sensación de soledad que se apoderó de mí. Cenaba sola, un plato recalentado de la víspera y una copa de vino tinto, mientras mi labrador, al que llamo Bruno, reposaba cerca de mis pies. Su pelo dorado acariciaba mi piel y su respiración tranquila era el único sonido que me acompañaba en aquel espacio frío y sombrío. Hoy solo estamos tú y yo, le susurré mirándolo a los ojos, esos ojos marrones llenos de inteligencia y calma. Bruno solo suspiró y movió ligeramente la cola, como si entendiera cada palabra. En esos momentos, sentía que él no era solo un animal, sino un confidente silencioso, un guardián de mis pensamientos y temores no expresados. Su lealtad era un refugio en medio de la distancia creciente con Sergio, cuyos mensajes se volvían cada vez más breves y esporádicos. Me sorprendí hablando en voz alta, compartiendo con Bruno mis inquietudes, el miedo a la soledad, la angustia de sentir que nuestro vínculo se deshilachaba día tras día. Él me seguía por la casa, siempre cerca, como una sombra cálida que me ofrecía consuelo sin pedir nada a cambio. Cuando me sentaba, se acomodaba a mi lado, y cuando mis ojos se llenaban de lágrimas, él parecía entender el peso de mi tristeza mejor que nadie. Aquella noche, envuelta en una manta en el sofá, intenté calmar el nudo en mi pecho acariciando su lomo. La luz tenue del flexo iluminaba su pelaje dorado, y por un momento, éramos dos islas en medio de la oscuridad. Pero entonces, cuando el reloj avanzaba hacia la medianoche, algo cambió. Bruno levantó la cabeza de repente, alerta, con el cuerpo tenso, y el aire en la habitación pareció volverse más denso, más pesado. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa?, pregunté en voz baja, levantándome para comprobar la puerta. Solo encontré la nada habitual y la sombra alargada del farol callejero. Al volver, noté que su mirada no estaba en la puerta, sino clavada en mí. Y en ese instante, algo se quebró dentro de mí. Aquellos ojos marrones no solo reflejaban lealtad, tenían una profundidad casi humana, una sabiduría antigua como el mundo mismo. Fue un momento de extraña intimidad, una conexión que traspasaba lo cotidiano, como si Bruno viera todo mi dolor, mi soledad y mis temores más profundos. Abracé a mi perro, sintiendo el latido firme de su corazón bajo mi mano. Estamos bien, estamos juntas, susurré, pero sabía que esas palabras eran más para mí que para él. Esa noche fue una revelación profunda. No ocurrió nada sobrenatural, pero en ese silencio punzante, en compañía de aquel ser fiel, me permití ser honesta conmigo misma. Comprendí que nuestra relación era mucho más que la de una dueña y su perro, era un vínculo vivo, un lazo que me sostenía en mis peores momentos. Bruno se había convertido en un espejo donde veía mi verdadero yo, perdido pero dispuesto a cambiar. Desde entonces, su mirada para mí fue aún más intensa, y cada movimiento suyo recordaba aquella noche en la que un simple silencioso atardecer me abrió los ojos a mi propia vida. No era el final, sino un comienzo, el inicio de un nuevo entendimiento de mí misma y el valor para enfrentar lo que venía. Esa mirada de Bruno había cambiado todo. Durante los días siguientes, esa noche no dejaba de rondar en mi mente. La casa en Rincón del Duero, que antes parecía un refugio apacible, ahora se sentía como un lugar cargado de secretos. Mi rutina se había quebrado, ya no era solo la ausencia de Sergio, sino esa mirada de Bruno, tan profunda y llena de significado, la que me mantenía en vela. Cada vez que él me miraba, sentía que había algo más allá de lo visible, una conexión que desafiaba toda lógica. Hola de nuevo, soy Isabel. Aunque aún intentaba mantener la normalidad, no podía evitar sentir que algo estaba cambiando en nuestra relación. Mi marido seguía fuera, absorbido por sus viajes de trabajo,
y yo me encontraba cada vez más inmersa en esa extraña complicidad con Bruno, mi fiel compañero. Esa mezcla de cariño y misterio comenzaba a invadir mis pensamientos. Todo comenzó una tarde mientras paseábamos por el parque junto al río Pisuerga, nuestro lugar de calma y escape. El aire fresco y el aroma de los árboles no lograban disipar la inquietud que me atenazaba. Bruno corría adelante, moviendo la cola con despreocupación, pero en sus ojos volvía a brillar esa intensidad, esa concentración silenciosa que me hacía sentir vigilada y protegida a la vez. Era como si él supiera que algo importante estaba por suceder. Mientras nos acercábamos a un viejo roble, el árbol más grande y majestuoso del parque, sentí la necesidad de hablarle, de compartirle mis dudas. Bruno, ¿qué está pasando entre nosotros? ¿Por qué siento que ya no eres solo un perro? Él se detuvo de repente, girándose hacia mí con una mirada que parecía escudriñar mi alma. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era un simple gesto animal, había en él una conciencia profunda, casi humana. Me arrodillé junto a él y hundí mis manos en su espeso pelaje dorado. El mundo pareció detenerse en ese instante, como si el tiempo se hubiera congelado en una burbuja invisible. Sentí una calma extraña, una paz que no había experimentado en meses. Sin embargo, en el fondo de esa tranquilidad, una sombra de inquietud comenzó a crecer. Era imposible negar que algo se estaba gestando entre nosotros, algo que desafiaba cualquier explicación racional. A pesar de la serenidad del momento, una alarma silenciosa resonaba en mi interior. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿O había descubierto una verdad oculta que solo Bruno y yo podíamos entender? Mientras me perdía en estos pensamientos, un ruido seco rompió la quietud del parque. Me giré y vi a un hombre parado entre los árboles, observándonos desde la penumbra. Su figura era alta, envuelta en una chaqueta oscura que absorbía la poca luz del atardecer. En su cuello colgaba un medallón antiguo, gastado por el tiempo, que parecía cargar un peso invisible. Bruno se tensó al instante, plantándose firme entre el hombre y yo. Su cuerpo se erizó y de su garganta emergió un gruñido bajo, un aviso claro de que no estaba dispuesto a permitir ninguna amenaza. Pero el hombre no retrocedió, al contrario, dio un paso adelante con la mirada fija y penetrante. Mi corazón empezó a latir con fuerza, mientras una mezcla de miedo y curiosidad me invadía. ¿Quién era aquel desconocido? ¿Por qué había aparecido justo en ese momento? Su presencia rompía la calma del parque, transformando la escena en una inesperada confrontación. El hombre habló con voz firme y llena de autoridad. Sé lo que hay entre ustedes. No es solo un vínculo común. Es algo antiguo, poderoso. Sus palabras golpearon mi mente como un trueno. ¿Cómo podía saberlo? ¿Qué quería decir con eso? Bruno se acercó a mí, apoyando su cabeza contra mi pierna, buscando protección y ofreciendo la suya. En ese momento, supe que no estaba sola. Tenía a mi lado a un aliado fiel, dispuesto a enfrentar lo desconocido conmigo. Pero la incertidumbre crecía. ¿Qué secretos escondía aquel hombre? ¿Y qué destino nos esperaba a partir de ahora? La tarde se convirtió en una encrucijada, y yo estaba en el centro de un misterio que apenas comenzaba a desvelarse. El parque, nuestro santuario, se había transformado en el escenario de algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. El hombre permaneció inmóvil bajo la sombra de los árboles, su mirada fija en mí y en Bruno, como si pudiera ver algo que yo aún no alcanzaba a comprender. Su rostro, aunque apenas visible, mostraba una mezcla de seriedad y urgencia que me hizo sentir que estaba al borde de descubrir un secreto que había estado oculto durante siglos. En ese instante, su voz quebró el silencio, suave pero firme: no estás sola en esto, Isabel. Lo que une a Bruno y a ti es mucho más que un simple lazo de cariño. Me quedé sin aliento, intentando asimilar cada palabra. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Cómo podía este desconocido saber lo que sentía, lo que había cambiado en mi vida desde aquella noche en casa? Bruno, aún a mi lado, parecía igual de alerta, como si percibiera la importancia de ese encuentro. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque el corazón me latía a 1000 por hora. Me llamo Mateo, respondió con una ligera inclinación de cabeza. Llevo años observando a aquellos que tienen una conexión especial con los animales, una conexión que trasciende lo habitual.
Tú y Bruno sois parte de algo mucho más grande, una fuerza antigua que se ha mantenido oculta durante generaciones. Sus palabras me penetraron como un frío inesperado. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mateo continuó, explicando que esa conexión no solo me brindaba consuelo en la soledad, sino que también era una llave para acceder a un conocimiento ancestral, a un poder que podía cambiar el curso de nuestras vidas. Mientras hablaba, una mezcla de incredulidad y curiosidad crecía en mí. ¿Era posible que mi vínculo con Bruno tuviera un significado tan profundo? ¿Y qué riesgos implicaba? Bruno se mantuvo firme, su mirada nunca apartándose de Mateo, como si también evaluara al extraño. Pero no todo es tan sencillo, advirtió Mateo, con un tono que no admitía discusión. Existen fuerzas que quieren romper ese lazo, que buscan usarlo para sus propios fines. No todos están preparados para aceptar esta realidad, y algunos incluso podrían hacerte daño para conseguir lo que desean. Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de que algo oscuro acechara en las sombras, interesado en nuestra conexión, me llenó de miedo y, al mismo tiempo, de una extraña determinación. Bruno apoyó su cabeza en mi pierna, ofreciéndome una sensación de seguridad que necesitaba desesperadamente. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sabiendo que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mateo me miró fijamente y respondió, el primer paso es aceptar lo que sois, entender vuestro vínculo y prepararte para lo que vendrá. No estás sola, Isabel. Bruno es tu protector, tu aliado, y juntos enfrentaréis lo que el destino os reserve. Mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, dejando un crepúsculo teñido de rojo y naranja, sentí que una puerta invisible se abría ante mí. Ya no podía volver a la vida de antes, a la tranquilidad aparente de la rutina. Algo mucho más grande me había elegido, y Bruno y yo éramos piezas clave en un juego ancestral. Cuando Mateo dio un paso atrás y se desvaneció entre las sombras del parque, la realidad volvió a mi alrededor, más intensa y confusa que nunca. Me quedé allí, con Bruno a mi lado, sintiendo la fuerza de ese vínculo que ya no era solo un refugio, sino una responsabilidad. Esa noche, mientras la casa en Rincón del Duero se sumía en el silencio, supe que estaba al borde de un viaje que desafiaba la razón. Y aunque el miedo y la incertidumbre me invadían, había algo en mí, en Bruno, que me decía que estábamos listas para enfrentarlo juntas. Pero la pregunta seguía latiendo en mi mente, ¿qué secretos ocultaba ese hombre? ¿Y qué destino nos esperaba en las sombras? La noche cayó con un peso profundo sobre la casa en Rincón del Duero, envolviendo cada rincón en una oscuridad casi palpable. Me encontraba en el salón, sentada en el sofá donde tantas veces había buscado consuelo, pero esta vez la sensación era distinta. El encuentro con Mateo había alterado por completo mi realidad. No solo había descubierto que la conexión con Bruno era algo extraordinario, sino que también me enfrentaba a una amenaza invisible, una sombra que podría cambiarlo todo. Bruno estaba a mi lado, su cuerpo cálido rozando mis piernas, pero sus ojos seguían brillando con una intensidad inusual. Era como si él también hubiera sentido el peso de las palabras de Mateo y comprendiera que no solo éramos compañeros, sino guerreros en una batalla secreta. Su presencia me daba fuerza, pero también aumentaba la responsabilidad que sentía. Hola, soy Isabel, y esta es la historia de cómo una noche común se transformó en el inicio de una aventura que nunca imaginé. La rutina diaria se había roto, y la realidad se desdibujaba entre lo conocido y lo desconocido. Mientras el reloj avanzaba lentamente hacia la medianoche, una mezcla de ansiedad y determinación se apoderaba de mí. Esa noche, no pude dormir. Me levanté varias veces para mirar por la ventana, observando la quietud del pueblo, las luces tenues de las casas vecinas y el resplandor lejano de la luna sobre los campos. La mente me daba vueltas, intentando encontrar respuestas a preguntas que aún no sabía formular. ¿Qué era esa fuerza antigua que unía a Bruno y a mí? ¿Qué peligros acechaban en las sombras? Decidí que necesitaba entender más. No podía quedarme esperando a que el destino me arrastrara sin más. Tenía que investigar, buscar pistas, descubrir la verdad oculta detrás de ese vínculo tan especial. Recordé entonces los libros antiguos que mi abuela guardaba en una vieja estantería en casa de mis padres, en un pueblo cercano llamado Peñafiel. Muchos de ellos hablaban de leyendas, mitos y conexiones entre humanos y animales que trascendían lo común. Con esa idea, me preparé para salir al día siguiente,
llevando conmigo a Bruno, que parecía entender la importancia de nuestra misión. Mientras me vestía, elegí un vestido sencillo, de algodón azul oscuro, cómodo para caminar por el campo y lo suficientemente discreto para pasar desapercibida. Calcé unos botines marrones que ya habían recorrido muchos caminos conmigo y coloqué una bufanda ligera alrededor del cuello, pues la mañana prometía frío. Salí de casa con el corazón acelerado, pero con la mente clara. Bruno caminaba a mi lado, su cola moviéndose con confianza, como si supiera que estábamos a punto de descubrir algo crucial. El aire fresco de la mañana me llenaba los pulmones, y el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes. Mientras nos dirigíamos hacia Peñafiel, sentí que la conexión con Bruno se fortalecía. No era solo un perro, era un compañero, un guardián, un puente hacia un mundo que hasta entonces me era desconocido. El camino entre viñedos y campos dorados parecía cobrar vida a nuestro alrededor, como si la naturaleza misma nos acompañara en esta búsqueda. Al llegar a la antigua casa de mis padres, el olor a madera y recuerdos me envolvió. Subí las escaleras y me dirigí directo a la estantería donde descansaban esos misteriosos libros. Tomé uno al azar, cubierto de polvo y con páginas amarillentas, y comencé a leer sobre antiguas leyendas de almas vinculadas a animales, pactos secretos y poderes ocultos que se transmitían a través de generaciones. Mientras leía, sentí que cada palabra resonaba con mi propia experiencia, que todo encajaba en un puzzle que apenas comenzaba a armar. Pero también comprendí que esta historia no era solo mía, era parte de algo mucho más grande, una red de secretos que había permanecido oculta en la penumbra del tiempo. De repente, un ruido seco en la puerta me sacó de mis pensamientos. Me giré rápidamente, y allí, en el umbral, estaba Mateo. Su mirada era intensa, y sus palabras rompieron la calma de la habitación. Isabel, el tiempo apremia. No estás sola, pero lo que viene será más difícil de lo que imaginas. En ese instante, supe que nuestra travesía apenas comenzaba, y que el destino tenía planes que desafiaban toda lógica y valentía. Bruno a mi lado, y Mateo frente a mí, el futuro se teñía de misterio y peligro. ¿Estaba realmente preparada para lo que venía? La respuesta aún estaba por descubrirse. La presencia de Mateo en la antigua casa de mis padres me heló la sangre y, a la vez, despertó una mezcla de esperanza y miedo. Su rostro serio y sus ojos penetrantes parecían cargar con un conocimiento que yo todavía no alcanzaba a comprender del todo, pero sabía que lo que nos esperaba era mucho más grande que cualquier cosa que hubiera vivido hasta entonces. Isabel, dijo con voz firme, no hay tiempo que perder. Lo que une a Bruno y a ti no es solo un vínculo emocional, es un poder que ha permanecido oculto durante siglos. Un poder que puede cambiar el curso de nuestras vidas y del mundo que conocemos. Me quedé sin palabras, intentando asimilar lo que me estaba diciendo. Bruno, como siempre, estaba a mi lado, su pelaje dorado brillando bajo la luz tenue de la habitación. Podía sentir su energía, su fuerza silenciosa, lista para protegerme a toda costa. ¿Qué tipo de poder? Pregunté, con la voz temblorosa. ¿Y qué se espera de nosotros? Mateo se sentó en una vieja silla de madera, cruzando las manos sobre las rodillas. Este poder tiene raíces en la antigua sabiduría de nuestros antepasados, en la conexión espiritual entre humanos y animales. Es una fuerza que puede sanar, proteger y también destruir, dependiendo de quién la controle. Por eso, hay quienes desean separaros, romper ese lazo y usarlo para sus propios fines oscuros. Sentí un nudo en el estómago. La idea de que alguien quisiera dañarnos o manipular esa conexión me llenaba de angustia, pero también despertaba un fuego interior, una determinación que no sabía que poseía. ¿Cómo podemos protegerlo? Insistí. ¿Qué debemos hacer? Mateo me pasó un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Dentro, había símbolos antiguos, notas y dibujos que parecían mapas de energías y rituales olvidados. Este es un manual que ha pasado de generación en generación. Contiene todo lo que necesitas saber para entender y fortalecer vuestra unión. Pero no será fácil. La clave está en la confianza mutua, en la aceptación y en el coraje para enfrentar lo desconocido. Mientras hojeaba las páginas, sentí que cada palabra, cada dibujo, resonaba con la realidad que había vivido con Bruno. Recordé aquella noche en casa, cuando su mirada me atravesó como un rayo de luz, y comprendí que no estaba sola en esta lucha.
Mateo se levantó y miró hacia la ventana, donde el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas. Mañana iniciaremos el verdadero aprendizaje. Debes prepararte para un viaje, Isabel. No solo físico, sino también espiritual. Bruno será tu guía y protector, pero necesitarás abrir tu mente y tu corazón a cosas que quizás jamás imaginaste. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa, pero también sentí una extraña calma. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, para descubrir quién era realmente y qué papel debía jugar en esta historia. Aquella noche, al regresar a mi casa en Rincón del Duero, sentí que el aire era diferente, cargado de una energía nueva, intensa y vibrante. Bruno y yo estábamos unidos por un lazo que trascendía lo tangible, y aunque el futuro era incierto, había una certeza que me sostenía. Juntos, nada podría quebrarnos. Me acurruqué en el sofá con mi fiel compañero, acariciando su pelaje mientras la luna iluminaba tenuemente la habitación. Pensé en Sergio, en su ausencia constante, en la distancia que nos separaba, y comprendí que, aunque nuestro matrimonio estuviera lleno de silencios y ausencias, este nuevo vínculo con Bruno estaba abriendo una puerta hacia un futuro diferente. Pero también sabía que no todo sería fácil. Había fuerzas oscuras al acecho, y el camino que se abría ante nosotros estaba lleno de peligros y desafíos. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un propósito, una misión. Y mientras el silencio de la noche envolvía la casa, una pregunta latía en mi mente: ¿estaríamos realmente preparados para lo que nos esperaba? ¿O el destino nos llevaría por caminos que ni siquiera Bruno y yo podríamos controlar? La madrugada se deslizaba lentamente por las ventanas de mi casa en Rincón del Duero, mientras yo permanecía despierta, perdida en un torbellino de pensamientos. La conexión con Bruno, la aparición de Mateo y las palabras que había escuchado esa misma tarde me mantenían en un estado de alerta constante. No podía evitar preguntarme cómo había llegado a estar en medio de algo tan grande y, a la vez, tan peligroso. Hola, soy Isabel, y en ese momento sentí que mi vida se dividía en dos, la que había sido y la que estaba comenzando. La noche parecía más oscura que nunca, pero en el centro de esa oscuridad, Bruno seguía siendo mi luz, mi ancla. Su respiración tranquila y su cuerpo cálido contra mis piernas eran un recordatorio constante de que no estaba sola. Reflexioné sobre todo lo ocurrido y, especialmente, sobre Sergio. Su ausencia, que hasta entonces era solo una fuente de tristeza y frustración, ahora se sentía como una grieta en la estructura de mi vida. Me pregunté si alguna vez entendería realmente lo que estaba pasando, o si este nuevo mundo en el que me adentraba me alejaría para siempre de él. Mientras acariciaba el suave pelaje de Bruno, recordé cómo en las últimas semanas había comenzado a confiarle mis miedos y dudas. Él, con su mirada profunda y silenciosa, parecía entender cada palabra sin juzgarme. Esa noche, sin embargo, sentí que nuestra conexión iba más allá de lo habitual. Era como si él compartiera conmigo un conocimiento secreto, un vínculo invisible que nos unía en un destino común. Pensé en las palabras de Mateo, que había fuerzas oscuras intentando romper ese lazo, y que nuestra unión era la clave para proteger algo mucho más grande. La idea de que alguien quisiera separarnos o manipularnos me llenaba de temor, pero también de una determinación férrea. No iba a permitir que nada ni nadie destruyera lo que habíamos construido, ni que pusiera en peligro a Bruno o a mí misma. Me pregunté cómo habría sido diferente todo si Sergio estuviera aquí, si pudiera comprender esta realidad que parecía salida de un cuento antiguo, pero que para mí era ahora mi verdad. La distancia entre nosotros se sentía más grande que nunca, y por primera vez, entendí que quizás habíamos vivido como extraños bajo el mismo techo. Pero también comprendí que, fuera cual fuera nuestro futuro como pareja, este lazo con Bruno era algo que nadie podría arrebatarme. El reloj marcó la 1 de la madrugada cuando finalmente cerré los ojos, con Bruno aún a mi lado, como un guardián silencioso. En mi mente, se dibujaban imágenes de un futuro incierto, lleno de desafíos y misterios, pero también de esperanza y fuerza. Me di cuenta de que, aunque esta conexión me estaba mostrando un mundo desconocido, también me estaba enseñando a confiar en mí misma, a enfrentar mis miedos y a encontrar un propósito más allá de la rutina y la soledad que habían marcado mi vida hasta entonces. Y así, en la quietud de esa noche interminable, con el latido constante de Bruno como única compañía, supe que no importaba lo que viniera, estábamos juntas, y eso era suficiente para enfrentar cualquier tormenta que el destino nos deparara.
Pero, mientras me sumergía en el sueño, una sombra cruzó por mi mente. ¿Qué secretos ocultaba realmente Mateo? ¿Y hasta dónde estaría dispuesta a llegar para protegernos, o para controlarnos? Esa pregunta quedó suspendida, como una advertencia silenciosa que prometía que nuestra historia apenas estaba comenzando. La mañana siguiente llegó con un cielo encapotado y una bruma ligera que envolvía el pueblo de Rincón del Duero, como si la naturaleza misma quisiera preparar el escenario para lo que estaba por venir. Bruno y yo salimos juntos a caminar por los viñedos cercanos, nuestro refugio habitual, pero esta vez la atmósfera era diferente, cargada de una tensión invisible que hacía que cada sonido se sintiera amplificado, cada sombra pareciera esconder secretos. Hola, soy Isabel. Nunca imaginé que un paseo rutinario con mi perro pudiera convertirse en el preludio de un giro inesperado y perturbador. Mientras caminábamos, sentí como la mirada intensa de Bruno se clavaba en mí con una profundidad que ya conocía, pero que ahora parecía aún más urgente, llena de un mensaje que no podía ignorar. De repente, un ruido sutil rompió la calma, pasos apresurados entre las hileras de vides. Me giré, y vi a una figura oscura que se movía con rapidez, casi como si quisiera pasar desapercibida. Bruno reaccionó al instante, lanzándose hacia adelante con un gruñido bajo pero amenazante. La figura se detuvo y, para mi sorpresa, apareció Mateo entre la niebla matinal, con el ceño fruncido y una expresión grave. Isabel, dijo sin rodeos, tenemos que hablar. No hay tiempo que perder. Su tono no admitía discusión, y aunque no entendía del todo la urgencia, su presencia reforzó mi intuición de que algo grave se acercaba. Bruno permaneció a mi lado, alerta y preparado para actuar. Mateo continuó explicando que las fuerzas que intentaban separarnos a Bruno y a mí ya estaban en movimiento. No eran simples rumores ni amenazas vacías. Había personas dispuestas a todo para apoderarse del poder que nuestro vínculo representaba. Habló de antiguos enemigos, de secretos enterrados en la historia de nuestra región, y de un juego peligroso en el que estábamos involucradas sin haberlo pedido. Mientras escuchaba, sentía como una mezcla de miedo y adrenalina se apoderaba de mí. Pero también surgía una chispa de valentía, esa que solo nace cuando sabes que no puedes retroceder. Bruno me miraba con esos ojos llenos de confianza, recordándome que juntos éramos más fuertes. ¿Qué debemos hacer?, pregunté, intentando mantener la calma. Mateo sacó del bolsillo un pequeño amuleto y me lo entregó. Esto te protegerá, pero solo si crees en la fuerza que llevas dentro. Mañana comenzaremos el entrenamiento para que puedas dominar ese poder y protegerlo. Mientras contemplaba el amuleto, sentí un peso enorme sobre mis hombros. No solo se trataba de proteger a Bruno y a mí, sino de enfrentar un destino que parecía escrito en las estrellas. La rutina de mi vida anterior se había desvanecido, y ahora me enfrentaba a un futuro incierto, lleno de enigmas y amenazas. Al regresar a casa, sentí una presencia extraña, como si alguien nos estuviera observando desde las sombras. La idea de que no estábamos solas, de que un enemigo invisible acechaba, me puso en alerta máxima. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas y Bruno dormía a mis pies, no pude evitar pensar en lo que venía. La calma era solo una ilusión antes de la tormenta. Y aunque el miedo intentaba hacer mella en mi corazón, una voz interior me recordaba que la verdadera fuerza reside en la conexión que compartimos. Pero, en medio de esa tensión creciente, una pregunta resonaba con fuerza. ¿Quién era realmente Mateo? ¿Un aliado desinteresado, o alguien con sus propios motivos ocultos? Y, sobre todo, ¿qué precio tendría que pagar para descubrir la verdad? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero también era el inicio de un camino lleno de sombras y peligros que apenas comenzaban a revelar su rostro. El amanecer se filtraba con dificultad entre las nubes grises que cubrían Rincón del Duero, dejando la casa envuelta en una luz tenue y melancólica. Sentí que el peso de lo que estaba por venir se hacía cada vez más palpable, como si el aire mismo se cargara de una energía densa y expectante. Bruno y yo estábamos preparadas para enfrentar lo desconocido, pero en el fondo, una parte de mí temía lo que ese destino ocultaba. Hola, soy Isabel. Nunca imaginé que un vínculo tan sencillo como el que comparto con mi perro pudiera desatar fuerzas tan antiguas y peligrosas. Aquella mañana, mientras repasaba mentalmente las palabras y advertencias de Mateo, una sensación de inquietud me recorrió la piel. Algo dentro de mí sabía que lo peor aún estaba por llegar.
La rutina se había convertido en un campo de batalla invisible. Cada paso, cada mirada, cada sonido parecía cargar con un significado oculto. Bruno, como siempre, estaba a mi lado, pero ahora su actitud había cambiado. Ya no era solo un compañero fiel, sino un guardián en estado de alerta constante. Sus ojos, normalmente cálidos y tranquilos, reflejaban una concentración casi sobrenatural, como si captara presencias que yo no podía percibir. De repente, mientras caminábamos por el sendero que bordeaba el río Duero, sentí una presencia detrás de nosotros. Mis sentidos se agudizaron al instante. Bruno se detuvo, erizó el pelo de la nuca y lanzó un gruñido bajo, apenas audible, pero cargado de advertencia. Me giré lentamente y, para mi sorpresa, apareció una mujer envuelta en una capa oscura, con el rostro parcialmente cubierto por una capucha. Su mirada era fría, penetrante, y al acercarse, sentí que una ola de desconcierto y temor me invadía. Sin decir palabra, la mujer extendió una mano y, en un gesto casi ritual, dejó caer un pequeño objeto ante mis pies, un medallón antiguo, similar al que había visto colgar del cuello de Mateo. Esto es solo el comienzo, murmuró con voz firme y misteriosa. No todo lo que crees saber es verdad, Isabel. Hay secretos que pueden destruirte si no estás preparada. Bruno se plantó frente a mí, mostrando los dientes, dispuesto a defenderme, pero la mujer no se inmutó. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, dio media vuelta y desapareció entre los árboles, dejando tras de sí un silencio helado. Mi corazón latía con fuerza, y el medallón en el suelo parecía brillar con una luz propia, como si guardara un poder oculto. Me agaché para recogerlo, sintiendo una extraña energía recorrer mis dedos. Aquella pieza no solo era un objeto, era una advertencia, una llamada a adentrarme aún más en un mundo que superaba todo lo imaginable. Mientras regresábamos a casa, las dudas y preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué relación tenía con Mateo? ¿Y qué secretos ocultaba ese medallón? Sentí que estaba atrapada en una red invisible, donde cada hilo podía conducir a la verdad o a la destrucción. Esa noche, mientras Bruno dormía a mi lado, me sumergí en la lectura del cuaderno que Mateo me había entregado. Las páginas hablaban de antiguas profecías, de guardianes y enemigos, de un destino entrelazado con la tierra y sus misterios. Pero también advertían sobre la traición, la oscuridad que podía surgir incluso de quienes parecían aliados. En medio de esa tormenta de incertidumbre, comprendí que no podía confiar plenamente en nadie. Ni siquiera en Mateo. La línea entre amigo y enemigo se volvía borrosa, y yo debía aprender a discernir por mí misma. El vínculo con Bruno se había convertido en mi única certeza, en un faro en medio de la oscuridad. Pero la amenaza crecía, y con ella, la necesidad de prepararme para lo inevitable. La historia que parecía sencilla se tornaba en un laberinto de secretos y sombras, y yo estaba atrapada en su centro, con Bruno como mi única defensa. Y mientras las sombras de la noche se cernían sobre Rincón del Duero, una pregunta resonaba en mi mente, fría y punzante. ¿Podría confiar en alguien en este juego de luces y tinieblas? ¿O estaba destinada a enfrentar sola la verdad que se escondía tras ese medallón? El misterio apenas comenzaba, y el precio de la respuesta prometía ser alto. La tensión en el aire se volvió insoportable, como si el mismo viento que cruzaba los campos a las afueras de Rincón del Duero llevara consigo un presagio oscuro e inevitable. Cada sombra que proyectaban los árboles parecía esconder secretos, y cada susurro del silencio nocturno se transformaba en un eco amenazante. Bruno y yo éramos el centro de una tormenta invisible que crecía con fuerza imparable. Hola, soy Isabel. Nunca imaginé que una simple conexión con mi perro pudiera arrastrarme a un mundo tan profundo y peligroso, donde la realidad se desdibujaba y el miedo se convertía en una sombra constante. Pero aquella noche, todo alcanzó un punto álgido, un momento en que cada latido parecía un tambor de guerra, y cada mirada se cargaba de un significado visceral. Mientras caminábamos por el sendero que bordeaba la vieja bodega en ruinas, un lugar que siempre había sido testigo silencioso de la historia de nuestro pueblo, sentí que el aire se espesaba. Bruno, normalmente tranquilo, estaba tenso, con los músculos listos para reaccionar. Su mirada se clavó en la oscuridad, como si viera algo que yo no podía percibir. De repente, una figura emergió entre las sombras, envuelta en una capa negra que parecía absorber toda la luz a su alrededor.
Sus ojos brillaban con un fuego frío y penetrante, y su sonrisa, apenas visible, era una mezcla de desafío y malicia. Así que esta es la elegida, dijo con voz baja y cargada de ironía. La humana que cree dominar un poder que apenas comprende. Mi corazón se aceleró, pero no había lugar para el miedo. Bruno se plantó firme a mi lado, mostrando los dientes, mientras yo sentía como una energía desconocida comenzaba a despertar dentro de mí, un fuego que ni siquiera sabía que poseía. La figura avanzó unos pasos, y con un gesto, reveló un símbolo antiguo grabado en su anillo, el mismo que había visto en el cuaderno de Mateo, un signo que representaba una antigua orden que había buscado controlar ese poder durante siglos. No permitiré que destruyas lo que hemos protegido durante generaciones, continuó, mientras una risa amarga escapaba de sus labios. Esta conexión no es un regalo, es una maldición, y estoy aquí para asegurarme de que pagues por ello. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, que el tiempo se ralentizaba y que el destino me enfrentaba a su prueba más dura. Bruno ladró con fuerza, listo para defenderme, y yo, con el amuleto de Mateo apretado en mi mano, sentí que una fuerza inexplicable me envolvía, un poder ancestral que comenzaba a responder a mi llamada. Era un momento de verdad, un instante en que todo podía romperse o renacer con más fuerza que nunca. La realidad se desdibujaba entre luces y sombras, y yo estaba en el centro de esa lucha invisible que atravesaba siglos y destinos. La amenaza era real, palpable, y el precio de enfrentarla, incierto y alto. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse, a dejar que la oscuridad ganara. Y mientras la figura se abalanzaba, el mundo pareció detenerse, congelado en un instante donde el pasado y el futuro se entrelazaban en un choque inevitable. Un instante que cambiaría para siempre el rumbo de mi vida y de la conexión con Bruno, la llave de un misterio sin fin. La oscuridad de la noche parecía cerrarse a nuestro alrededor, envolviendo cada árbol, cada piedra, como si el mundo entero contuviera la respiración ante el enfrentamiento que estaba a punto de estallar. La figura frente a mí avanzaba con una determinación implacable, y Bruno se plantaba firme, sus ojos brillando con una luz feroz, dispuesto a defenderme hasta el último aliento. Sentí como el amuleto en mi mano vibraba, irradiando una energía cálida y poderosa que me llenaba de una fuerza desconocida, como si todo el peso de mis dudas y miedos se desvaneciera en ese instante. Hola, soy Isabel. Jamás imaginé que esa noche en Rincón del Duero sería el punto de inflexión que dividiría mi vida en un antes y un después. En ese momento, supe que no había vuelta atrás, que el camino que había elegido me llevaría a descubrir secretos que desafiaban la lógica y la razón, y a enfrentar peligros que pondrían a prueba no solo mi valor, sino también la esencia misma de mi ser. La figura lanzó un gesto rápido, casi imperceptible, y sentí un viento cortante que se coló entre nosotros. Pero antes de que pudiera reaccionar, una luz intensa emergió del amuleto, envolviéndonos en un resplandor cegador que parecía arrancar al enemigo de la sombra misma. Bruno ladró con fuerza, y yo sentí como esa fuerza ancestral, ese lazo invisible que nos unía, cobraba vida en mí con una intensidad abrumadora. El enfrentamiento se convirtió en un torbellino de energía y emociones, donde cada movimiento era una danza entre la luz y la oscuridad, entre el miedo y la valentía. La figura retrocedió, sorprendida por la fuerza que emanaba de un vínculo que no era solo de lealtad, sino de un poder antiguo y sagrado. Pero justo cuando parecía que la batalla podía inclinarse a nuestro favor, una voz susurrante recorrió el aire, una advertencia que heló mi sangre: no todo está revelado, Isabel. El verdadero peligro aún acecha, y el precio de esta victoria podrá ser más alto de lo que imaginas. El resplandor se desvaneció, y la figura desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí una sensación de vacío y misterio. Bruno se acercó a mí, apoyando su cabeza en mi pierna, y en sus ojos vi no solo lealtad, sino una promesa silenciosa de que juntos enfrentaríamos cualquier tormenta. Esa noche, en la quietud del hogar que ya no sentía como un refugio, comprendí que nuestra historia apenas comenzaba. Que el lazo entre Bruno y yo era una puerta hacia un mundo oculto, lleno de secretos, peligros y revelaciones. Mientras sostenía el amuleto en mis manos, sentí la mezcla de miedo y determinación que me impulsaba a seguir adelante. Sabía que el camino sería largo y arduo, pero también sabía que no estaba sola. Y aunque la sombra de lo desconocido se cernía sobre nosotros, un fuego ardía en mi interior, un fuego que prometía iluminar incluso las noches más oscuras. El destino había elegido su camino,
y yo estaba lista para recorrerlo, con Bruno a mi lado, hacia un futuro que guardaba tantas preguntas como respuestas. ¿Seríamos capaces de descubrir la verdad oculta tras el velo de la realidad? ¿Qué secretos aún permanecían enterrados, esperando ser revelados? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era segura, nuestra vida jamás volvería a ser la misma. Y así, con el corazón latiendo al ritmo de una nueva aventura, me preparé para enfrentar lo que viniera, porque juntos éramos invencibles.